Bienvenidos a un video más de Ansus Media. Yo soy Poncho Heflig y si te interesa el contenido de sanación emocional, mental y espiritual, estás en el lugar correcto. Hoy quería hablar sobre los charlatanes espirituales, porque creo que una gran ventaja de la pandemia y de estos últimos años, independientemente de si esa fue o no la causa, creo que poco a poco nos hemos ido abierto más a explorar nuestro lado espiritual, nuestro lado energético, nuestro lado como muy personal, ya más en sociedad. Creo que el trabajo que hacemos energético, que el trabajo que hacemos emocional, a lo mejor en otros tiempos hubiera tenido que estar mucho más escondido o ya así estaría hecho cenizas en alguna hoguera en algún lado. Pero justo creo que al abrir la puerta a experimentar, a conocer, a ver quién nos causa inspiración, podemos a veces caer en temas de charlatanería espiritual o de charlatanería religiosa incluso, donde de pronto ciertos líderes pueden expresarse sobre sí mismos y sobre su verdad espiritual como si fuera absoluta, como si fuera la única. Y el peligro es que suelen ser personas extremadamente carismáticas, personas extremadamente influyentes y que poco a poco nos van lavando el cerebro hasta que terminamos pensando exactamente igual que ellos, cuando en realidad el desarrollo y la búsqueda espiritual es un camino personal que por supuesto se ve influido por diferentes figuras, por diferentes maestros, por diferentes libros, inspiraciones y demás, pero que a final de cuentas pues tiene como objetivo buscar nuestra propia versión, reflexionar sobre qué nos hace sentido, qué no, para que entonces podamos ser la versión de nosotros mismos que realmente nos inspira, nos causa congruencia, nos causa bienestar y felicidad. Entonces, pues quería compartirles 8 tips diferentes para identificar a estos charlatanes y que en su búsqueda espiritual ya tengan como este chip bien activado para que no caigan en sus redes de pésimo gusto de Madame Sassou. Entonces, vámonos con el tip número 1. El tip número 1 tiene que ver con algo que ya había mencionado en la introducción, que justo tiene que ver con el nivel de carisma que tienen estas personas. Porque es muy difícil que alguien nos logre convencer de sus ideales, de su propia verdad del mundo, aunque no haga match con el nuestro, si son la persona más aburrida y nefasta del planeta. Y bueno, aún así, si tienen algunos otros talentos, puede que aplique. Pero generalmente inician siendo personas muy socialmente extrovertidas, que les es fácil hablar con los demás, que les es fácil hablar frente a los demás y que parecieran llevarse bien con todo el mundo. Son estas personas que literalmente te podrían convencer, si están hablando contigo frente a frente, de que tus ojos son de un color diferente al que tú ves en el espejo y que neta te convenzan y neta te la creas. Entonces, puede que sea un ejemplo exagerado, pero estoy seguro que todos hemos conocido personas que de verdad en su forma de expresarse con tanta seguridad, con tanta aparente sabiduría y con tanto conocimiento, nos pueden convencer de cosas que nos parecen loquísimas, ¿no? Y ahorita que justo mencionaba la palabra conocimiento, creo que es otro de estos factores. O sea, son personas que hablan y que parecen saber mucho de muchos temas. Entonces tienen una biblioteca mental muy amplia que les permite desenvolverse de manera social con muchos tipos diferentes de gente y eso poco a poco pues empieza a generar cierta influencia en la mente de los demás y son muy hábiles para reconocer cuáles son los puntos que de cierta manera pudieran convencer a otros porque serán diferentes para cada persona y de manera muy natural, de manera muy genuina van a empezar a moverse por ahí. Entonces, no digo que el carisma sea una mala cualidad, definitivamente no lo es. Y a final de cuentas también para estar en una postura de cierta autoridad o de cierta influencia, pues también es una habilidad importante. Entonces, no es por decir que todo el carisma que veamos en la vida sea falso, pero creo que sí es un punto a considerar porque es lo que abre la puerta a que puedan ocurrir manipulaciones espirituales como más discretas o más sutiles sin que nos demos cuenta porque como la persona nos cae tan bien,
pues ya nos dice lo que sea y nos lo creemos. Los charlatanes espirituales tienen un elemento que es bien importante, es básico en cualquier tipo de charlatanería. No me van a dejar mentir que está en todos los fanatismos espirituales que se conocen socialmente. Y es que estas personas tienen acceso a la divinidad como sea que la entiendan, pero tú no. O sea que la divinidad te tiene que hablar necesariamente a través de ellos o a través de estas personas. O sea, son quienes de repente, pues les voy a platicar un ejemplo de una persona que yo me topé así, que constantemente cuando teníamos conversaciones, de repente me decía, ay, es que la diosa me mandó mensajes para ti y me dijo que tal y tal. Y al principio para mí era como, wow, qué padre, o sea, la energía, la divinidad le manda mensajes. Y como no era un lado de mi vida que yo tuviera propiamente como desarrollado de una forma como tan explícita o tan clara, pues al principio para mí era muy fácil decir, oh, wow, la diosa le manda mensajes. Y yo en algunas ocasiones llegué a tomar decisiones basándome en esos mensajes que ella tenía para mí. Y realmente con el tiempo me di cuenta y empecé a reflexionar y dije, pues qué raro, ¿no? O sea, ¿por qué no me mandan los mensajes directamente a mí? O sea, si finalmente yo tengo una espiritualidad y tengo una relación con la divinidad y tengo una forma de entenderme con ella, pues ¿por qué no mandarme a mí los mensajes? Y curiosamente eran mensajes que yo realmente no hubiera considerado de ningún otro modo, que no me hacían mucho sentido y que a final de cuentas, pues quién sabe cuál era el objetivo detrás de cámaras, pero como que poco a poco te van haciendo creer que tienen un acceso directo a cualquier tipo de divinidad o de conocimiento como muy profundo, y además no te dicen cómo. O sea, no hay como una explicación de por qué les mandan a ellos los mensajes y a ti no, por qué Dios les habla, por qué se les aparece la Virgen hasta en las tortillas. O sea, realmente existe este elemento donde tienen un acceso que no es común, que no está disponible para todo mundo, y a final de cuentas los maestros espirituales que neta son chingones y que neta son maestros espirituales, casi siempre van a trabajar desde la premisa donde van a compartir de su propia experiencia cómo puedes tú conectar con tu propia espiritualidad, con tu propia divinidad, y van a poner sobre la mesa las herramientas, las técnicas y el conocimiento que hayan adquirido a lo largo de su vida para que uno pueda ser también ese canal de información, de paz, de tranquilidad, de lo que sea que queramos generar a través de esta relación. Entonces, siempre foco mega ultra rojo si esta persona tiene acceso a mensajes divinos e información acá mística y ustedes no. Entonces, acuérdense que para realmente trabajar con la espiritualidad, todos podemos hacerlo. Todos tenemos nuestras formas y no se dejen convencer de que ustedes no son un canal igual de poderoso e igual de importante. Claro que a veces tenemos que desarrollar la forma de llegar ahí, pero todos somos capaces de hacerlo. Y no se dejen convencer de lo contrario. Y si los quieren andar ahí amedrentando, me los mandan para yo platicar con ellos. Nuestra tercer señal de que estamos lidiando con un charlatán o charlatán espiritual es que son personas que al momento de querer explicarte cómo hacen las cosas, cómo tienen acceso a su conocimiento o cómo enseñarte cómo hacer algo similar a lo que ellos hacen, o lo simplifican demasiado o lo complican demasiado. Entonces a lo mejor tú estás preguntándole, oye, ¿y cómo limpias tus espacios o cómo haces una armonización de un espacio? Y simplemente te dicen, ay, pues sí, ahí mandas energía a los rincones y prendes un incienso y ya con eso. Entonces, o sea, a final de cuentas, te están respondiendo, pero sin responderte, porque si bien hace cierto sentido en el momento y a lo mejor te convences, al momento de tú quererlo intentar es como, pero ¿y cómo mando la energía? O sea, es como un Kamehameha de Goku, una Genkidama, o ¿cómo demonios se hace? O, por otro lado, se complican demasiado para dejar saber
y dejar muy evidente que ellos son los que tienen el conocimiento y tú no. Entonces lo explican de formas que no son coloquiales, que no son fáciles de entender y que no están acorde al nivel de la persona que los está escuchando. Y entonces a lo mejor ya en vez de decir, ay, manda energía y prende un humo, empiezan con que si el mundo subcuántico, subatómico del multiverso, de la magia caótica, de quién sabe qué chingados. Y entonces al final te quedas igual. Es como... Te quedas como así ese meme haciendo matemáticas, así de que, güey, ¿qué está pasando? Entonces, esa es una tercer señal. Que la persona no pueda transmitir su conocimiento y lo sobresimplifique o lo sobrecomplique, también es una señal. Y van a ver que muchas de estas cualidades son cualidades humanas, ¿no? Y cualidades normales. Pero por eso es que estamos hablando de una combinación de elementos. Porque puede que haya una persona que sea muy chingona espiritualmente y simplemente pues no se le dé la enseñanza, no se le dé la docencia o el transmitir información. Y eso no quiere decir que automáticamente sean unos charlatanes. Pero pues por eso estamos analizando otros criterios que podemos utilizar para ver quién tenemos enfrente y si realmente podemos considerarlo una fuente de inspiración o si mejor... le damos swipe left o right, no sé, la que sea la mala. El cuarto criterio que vamos a utilizar para saber si estamos lidiando con un charlatán espiritual es si nos conecta con su poder y no con el nuestro. Es decir, siempre dependemos de estas personas para poder hacer las cosas. Y obviamente que hay cierto conocimiento, ciertas técnicas que, bueno, pues a lo mejor no dominamos y dependemos de otros para poderlas hacer, pero va a ser esta persona que constantemente quiera cobrar súper caro por hacer cosas que en realidad son relativamente sencillas. Entonces muy probablemente sean estas personas que a lo mejor tú agendas una lectura de tarot y te cobran relativamente barato y tú dices, ah, pues chido. Y en la lectura de tarot sale que estás poseído por 72 entidades, que necesitas comprar 25 cristales carísimos cada uno, ir todos los días a sesión a que te pase un huevo y cada huevo te sale también carísimo. O sea, como que se van acumulando todas estas cosas que además nunca te explican para qué son necesarias, por qué son importantes, si hay alguna otra alternativa, alguna forma de hacerlo como individualmente. Y entonces al final... vas subiendo la cuenta y vas subiendo la cuenta como si estuvieras agendando un vuelo de Volaris, donde te van cobrando cada cosita en vez de decirte desde el principio, oye, pues mis servicios son tal, tal y tal y los cobro de tal y tal forma. Entonces, cuando se empieza a acumular así misteriosamente el cobro y terminan una sesión que ustedes pensaban que iba a ser de 200 pesos pagando 2,000, pues ahí hay algo muy raro. Yo pediría una segunda opinión. Entonces... cuando los contacten con el poder de esa persona espiritual y no con su propia forma de poder lidiar con estas situaciones y además les cobran 30 millones de pesos por cada una de esas acciones que toman, ahí hay algo raro y mejor huyan. El quinto criterio que vamos a utilizar para saber si estamos lidiando con charlatanes espirituales es el simple hecho, simple pero súper importante hecho, de que no respetan tu libre albedrío. Es decir, muchas veces cuando estamos en la búsqueda de nuestra forma de conectar con la divinidad, de mejorar nuestra vida, de sanar o de aprender, pues también tenemos que decidir qué estamos dispuestos a hacer y qué no estamos dispuestos a hacer para conseguir llegar a ese lugar. Porque hay muchísimas formas de hacer las cosas y la realidad es que no existe una sola verdad absoluta que nos acomode a todos. Entonces estas personas que te venden su verdad como lo único que existe y la única forma de llegar al punto donde queremos, ya es algo sospechoso. Alguien que no tenga la flexibilidad de entenderte, de escucharte y de saber qué estás dispuesto a poner sobre la mesa para poder llegar a donde quieres, algo está raro. Y esto normalmente se ve como personas que nos quieren imponer decisiones que realmente no nacieron de nosotros o que no están alineadas a lo que nosotros estamos buscando. Y suelen ser cosas como muy extremas, como, no sé, de repente esta misma persona charlatana que les digo, muy constantemente le recomendaba a la gente como, deja de hablar con tu familia. Corta vínculos con tu mamá, con tu papá, pinches tóxicos.
valen pura madre, entonces tú ya no le tienes que hablar a nadie de tu familia. Y para mí era como, wow, qué radical. Y pues creo que hay como probablemente puntos intermedios, ¿no? No por decir que no sea una opción poner límites con familia cuando sean necesarios y cuando sea el caso, pero como que suelen ser estas decisiones como súper intensas, súper radicales y que realmente como que no van muy alineadas con lo que estamos buscando. O sea, como estas recomendaciones de, no, pues ya termina la relación y manda la chingada todo. O cámbiate de casa así de que mañana. O sea, como que parte de cierta urgencia que pareciera que si no tomamos esas decisiones va a pasar algo súper grave y eso como que se mete como humedad en nuestro libre albedrío y pareciera que nosotros estamos tomando las decisiones cuando a lo mejor con un poco más de pausa y más reflexión a lo mejor haríamos las cosas distinto o actuaríamos de una manera diferente. Entonces acuérdense, cuando las medidas sean completamente radicales, hay que darnos una pausa y pensar si realmente es algo que está alineado a nuestra forma de ser y de hacer las cosas. Hay un mosquito que jamás en mi vida había visto un mosquito aquí. Por supuesto que el día que decido grabar, aquí anda rondando. Y no sabe que hoy será su último día en la Tierra, pero ya lo atraparé. Sexto punto, y este es de los más fáciles de identificar cuando le estás poniendo atención, pero de los más sutiles y de los más ninjas que si no lo estás buscando, pasa completamente desapercibido. Y es que estas personas no saben nada de ti o saben muy poco. Y a partir de eso poco, toman muchísimas decisiones y te quieren manipular y controlar la vida. O sea, son personas que realmente se han tomado poco tiempo para escucharte, para realmente hacer una historia de tu vida, para reconocer cuáles son los aspectos y las cualidades más importantes para ti en tu propio camino, en tu interacción con otros, porque suelen ser personas que están tan cegadas por su propio brillo, o sea, es un brillo falso y de pésimo gusto, pero brillo al fin. Están tan cegadas por su propio brillo que nunca se van a tomar la oportunidad de verdaderamente sentarse y hacerte a ti lo más importante, porque siempre va a ser primero lo suyo. Entonces a lo mejor escuchan un poco de tu historia y ya con eso te platican como todo lo que ellos han hecho, todo lo que ellos han logrado y cómo tú también puedes corregir esas mismas áreas de oportunidad en tu vida o a lo mejor dejar de cometer esos errores, pero siempre va a ser a través de su propia experiencia, de su propia vida y al final te vas a dar cuenta de que incluso esa parte es superficial. Porque realmente no se dejan conocer a profundidad, sino que más o menos cuentan las mismas historias todo el tiempo para convencer de ciertos puntos muy particulares, pero no se han dado la oportunidad de saber realmente para ti cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida, cómo se vive tu espiritualidad, cómo funcionan tus emociones, para dónde van, cuáles son tus objetivos. Entonces, si en algún momento neta quieren poner en jaque a estos charlatanes, neta, pregúntenles por ustedes. Cosas que ustedes ya les hayan platicado, cosas que sean importantes para tomar decisiones. ¿Cuáles son sus valores más importantes? ¿Cuáles son sus logros? Cosas chidas. Y créanme que no les van a saber contestar porque no van a tener ni la más remota idea. O a lo mejor por ahí se acuerdan de algún detalle o dos, pero se van a dar cuenta que realmente no les están poniendo la atención que se necesitaría para poder acompañar un camino tan profundo y tan personal. Porque justamente cuando estamos lidiando con algo que es tan único, tan íntimo, pues es muy, muy difícil generalizar y querer concluir que todo el mundo vamos a llegar de la misma forma. Entonces, cuando les estén dando gato por liebre y no les estén poniendo atención, ahí tampoco es. Y bueno, ya nos estamos acercando a la parte más oscura de esta lista, así la parte de ya Darth Vader, donde se fue completamente al lado oscuro la relación. Y uno de los aspectos que son más peligrosos de estas relaciones o más riesgosos de estas relaciones con los charlatanes espirituales es que al final algo quieren obtener de ustedes, de nosotros, de los que caemos en sus redes. Porque si no, pues, ¿para qué? ¿No? Como para qué hacer el esfuerzo nomás por convivir, pues no.
Además del aspecto que ya habíamos hablado del dinero, que suele ser uno de los motivadores, existe otro que es mucho más peligroso y mucho más sutil cuando no lo estamos buscando. Y es que buscan utilizar tu poder y tu creatividad para sus propios fines. Entonces van a ser personas que energéticamente se alimentan de ti, se alimentan de tu vulnerabilidad, de tu búsqueda, de tu duda, de tu confusión, para alimentar sus propios proyectos, sus propias versiones de cómo debe de ser el mundo. Y entonces, en vez de fortalecerte, poco a poco te van como que consumiendo. Y puede ser que incluso sin querer tú les estés dando a ellos así como que ideas súper buenas de cómo hacer las cosas, o de proyectos nuevos, o de actividades nuevas que como tú no te sientes capaz de hacer porque se han dedicado a devaluarte de cierto modo, pues entonces sientes que la manera de compartirlas con el mundo y de sacarlas y de parirlas de cierto modo es a través de estos charlatanes. Entonces muchas veces cosas que pudiéramos desarrollar o hacer o considerar, pues terminan en manos de alguien que las va a utilizar y que no nos va a compartir ni las ganancias, sean económicas, ni energéticas, ni de ningún tipo. Porque como lentamente te han convencido de que no tienes lo suficiente, pues entonces ellos te van a hacer el favor de generar tus ideas, de hacer tus proyectos, y a lo mejor por ahí de pronto te dan alguna pizca de agradecimiento o de reconocimiento, pero realmente se están llevando esa energía para alimentarse a nivel individual y te dejan a ti como que allá en la esquinita pidiendo las migajas de su aprobación o de su atención. Entonces, si ustedes se están dando cuenta que ya le están regalando sus ideas a esta persona que espiritualmente supuestamente los está guiando y ya recolectó varios Horcruxes más de los que hemos mencionado, pues ya, neta, huyan, aléjense y busquen otros caminos y otros espacios donde se sientan más iluminados y menos absorbidos de su energía y de su poder. Acuérdense, cualquier cosa que los desconecte de su poder no está bien. Después de ver el tipo de persona con la que estamos lidiando, pues realmente no va a ser sorpresa descubrir que otro criterio es que estas personas muy rara vez aceptan críticas o retroalimentación de cosas que puedan no estar funcionando. Van a ser estas personas que siempre tienen un as bajo la manga de por qué la forma en la que ellos están haciendo las cosas, de por qué dicen lo que dicen, hacen lo que hacen, tiene una justificación, a pesar de que neta no tenga el más mínimo sentido. Por ejemplo, esta charlatana de la que yo les platico y de la cual tendrán más detalles pronto, de pronto un día nos quiso vender la idea de que robarle algo a alguien y quemarlo estaba súper justificado. Porque resulta que alguien le había prestado, no me acuerdo qué era, un libro, vamos poniéndole, un libro, y esta persona que se lo prestó se lo pidió de regreso. Y ella se sintió violentada y dijo, a mí nadie me va a estar exigiendo cosas y nadie me va a estar mandando y tratándome mal y exhibiéndome enfrente de todo el mundo. Y pues decidió quemar el libro. Y su forma de explicarlo, les digo, punto número 1, tan carismático y tan como coloquial, social, que medio te hace sentido. Pero además, es eso, te intenta convencer de algo que neta está súper fuera de lo que normalmente consideraríamos aceptable, y no son capaces de reconocer que esas acciones fueron violentas, incorrectas, incluso algunas hasta ilegales, porque van a encontrar la manera de darle la vuelta y justificar su comportamiento donde ellos queden como la persona que estuvo bien. Entonces, cuando ustedes empiecen a notar este patrón donde esta persona no pueda reconocer el más mínimo error, tomar retroalimentación, pensar en cómo mejorar, pues ahí hay un problema y necesitan empezar a ver si cumplen con otros criterios para que decidan si están frente a una persona que nomás les está viendo la cara o si pueden aprenderle algo más. Y por último, y no menos importante, y de verdad, híjole, es el punto más difícil de reconocer a profundidad, y es que estas personas poco a poco van transmitiendo miedo en lugar de paz y tranquilidad.
porque son personas que se enorgullecen de compartir todo lo malo que le hacen a la gente que les comete injusticias, o lo poderosas que son, o lo mucho que sus enemigos sufren, o hay mil maneras, pero sutilmente te van convenciendo de que llevarles la contra, de que no estar de acuerdo con ellos, de que hacer las cosas distinto es motivo de algún tipo de represalia. Y eso es lo que hace finalmente tan difícil abandonar esas nociones y esas relaciones y esos vínculos. Y de hecho, si lo vemos a una escala más grande, es lo que ha hecho que mucha gente evite salirse de cultos que ya francamente son peligrosos, donde gente literal ha perdido la vida o ha desaparecido de un día para otro, y justamente es ese miedo de que se repita eso lo que hace que muchas personas se queden y no salgan de ahí. Entonces, dejo este punto muy a consideración, porque de verdad siempre hay señales. Ya que genuinamente le tenemos miedo a alguien, es porque o poco a poco nos fue convenciendo, o su forma de introducir ese miedo o esa autoridad fue tan intensa que pues no nos quedó de otra más que captar el mensaje de que ir en su contra era una mala idea. Pero de verdad, en el momento en el que sientan que le empiezan a tener como cierto recelo, cierta defensa, cierto como pendiente o cierto miedo a la reacción de alguien que supuestamente los está acompañando en un camino espiritual, o que les está intentando enseñar alguna cualidad pues de aprendizaje propio, de reflexión, de verdad que a la larga se convierten en relaciones súper abusivas, donde, como ya les comentaba, pues simplemente utilizan nuestra energía para seguirse alimentando, seguir siendo pues personas abundantes, exitosas, etcétera, mientras uno está ahí como con la lagrimita Remy, con el miedo de no salir de ahí, de no hacer las cosas distinto, de no llevarles la contra, cuando a final de cuentas algo en nuestro interior sabe que no es el lugar correcto para estar. Entonces, si ustedes ya llegaron a este punto de toxicidad donde tienen miedo de retirarse, hay recursos que pueden utilizar. El primero de ellos es poner la mayor distancia que puedan, sobre todo física. O sea, si genuinamente es una persona que está llegando ya a este punto de darles miedo o de intimidarlos de algún modo, pongan toda la distancia física que puedan, no vuelvan a su espacio, a sus meditaciones, lo que sea, y poco a poco vayan purgando esas enseñanzas, a lo mejor haciendo también un proceso terapéutico a la par para poder identificar con qué se quedan, con qué no, y les aseguro que la libertad espiritual se ve diferente. No se basa en el miedo, se basa en la libertad, en la responsabilidad personal, en el aprendizaje, en la curiosidad y en el compartir en comunidad, pero nunca va a ser a partir del miedo y la intimidación. Entonces, si llegan a este punto, hay que buscar los recursos que tenemos y las herramientas que tenemos para poder dar media vuelta y retirarnos y no seguir expuestos a ese ambiente. Siempre manteniendo nuestra seguridad en mente, no podemos tomar decisiones que finalmente nos pongan en más peligro. Entonces hay que considerar que si ya estamos siendo intimidados de algún modo, tenemos que ser muy cuidadosos, pero irnos retirando para que esa influencia deje de tener poder sobre nosotros. Espero que estos tips les hayan funcionado. Yo sé que justo estamos en una etapa de mucha experimentación espiritual, creo que incluso un consumo a lo mejor un tanto más rápido en TikTok o en redes sociales, donde vemos como nada más flashazos de las personas, pero creo que es muy importante mantener el tercer ojo abierto, y si identifican alguna de estas conductas, pues ya tienen la banderita para ver si se acumulan más, si no se acumulan más, y que les ayude a ustedes a definir de una manera un poco más tranquila y un poco más paciente de quién están dispuestos a aprender, con quién se van a vincular y con quién van a compartir ese camino espiritual que es tan personal y tan íntimo. Y les agradezco muchísimo a todos los que han hecho este espacio eso mismo, y donde podemos debatir, platicar, aprender en comunidad juntos para convertirnos en mejores versiones de cada uno de nosotros. Les mando un abrazo, y si les gustó el video o ven que alguien de sus conocidos está en riesgo de estar yendo con algún charlatán espiritual, pues denle like al video, compártanlo y sáquenlo de ahí. Nos vemos en el próximo.